Exactamente, esto es el Micro Picante, el mejor podcast de la bolita del mundo y aparte de eso, el más picante del universo y de la galaxia, como dice nuestro querido Samuel, que en el día de hoy no está con nosotros, lamentablemente, pero sí en espíritu. Está ahí siempre con nosotros. En el día de hoy tenemos una invitada que ya es parte, señores, de... No, ya ella es parte de la familia. Yo creo que ella es casi socia ya. Bueno, perfecto. Sí, sí. Lo recibo. Sí, realmente tenemos con nosotros a la psicóloga clínica, que también es terapeuta familiar, Yohaida Baret. Bienvenida. Muchas doctora. gracias. Realmente para mí todo un placer estar aquí nueva vez compartiendo. Me siento en familia, definitivamente. Y bueno, Sammy, que obviamente también nos hace falta, sí. Pero está aquí, como dices tú, en alma, ¿verdad? Sí, así en espíritu. Así es, realmente. Y nosotros agradecidos también de que usted siempre esté compartiendo informaciones valiosas con todos nosotros. Hoy nosotros le vamos a sacar el jugo a usted. Excelente. Sí. No, que vamos a hablar de varios temas bastante interesantes. Y en primer lugar vamos a iniciar con un libro que usted escribió hace ya unos meses y aquí lo tenemos, se llama La teoría de los héroes caídos. Así es. Cuéntenos sí. De qué se trata este libro, cuál es el propósito del mismo. Bueno, la teoría de los héroes caídos es un material, es un libro que tiene aproximadamente 1 mes y medio que sale al mercado. Surge básicamente en base a la observación de realidades que uno tiene en la consulta sobre cómo muchas personas se pasan toda la vida tratando de que su padre o su madre permanezca siendo sus héroes o sus heroínas y cómo nosotros como padres muchas veces no nos damos cuenta de lo que significamos para los hijos y vamos dañando ese rol. Realmente ese es el texto base. Otra de las cosas que también de los tópicos que motivaron es, o tal vez el tópico principal, es el problema que estamos teniendo con los jóvenes y las personas en general para que se inserten en la sociedad. El aspecto social está siendo muy difícil hoy en día, o sea, desde ansiedad social, desde fobia social, se lo quieren adjudicar a la pandemia, pero lo que yo observo en consulta es que desde antes de la pandemia ya había muchas personas, muchos jóvenes que estaban teniendo dificultades con eso. Entonces los padres están afrontando muchos problemas para hacer que sus hijos se inserten de manera positiva en la sociedad. El libro está dividido en capítulos, o sea, son historias que usted ha tenido en consulta o es algo más narrativo. Parte y parte. El libro realmente tiene algunos casos que con su debido permiso y sus seudónimos, por supuesto, tuve o he tenido de algunos pacientes que han vivido situaciones en las cuales sus padres han marcado su vida, o sea, el rol que han hecho como padre y madre. También tiene una muy buena base científica porque todos estos conceptos que se establecen en el texto tienen ya previamente una descripción científica. Un autor que menciono mucho, que con él comienzo, por ejemplo, es Jorge Sinai, que escribió un artículo que se llama La Sociedad de los Hijos Huérfanos. Interesantísimo. Y de ahí parte todo. Okay, entonces nosotros no podemos hablar de que los problemas sociales de nuestros hijos vienen desde la pandemia. O sea, hay muchísimos aspectos. Otro capítulo, por ejemplo, de los aspectos de los problemas sociales de los chicos son las heridas que tienen los padres en su infancia. O sea, a los padres acarrean muchas heridas desde su infancia y esas mismas heridas las repiten en los hijos. Ese es otro de los capítulos. Es decir, que está dividido en capítulos, pero tiene parte narrativa, parte de casos reales. En esta parte de las heridas, que es uno de mis capítulos favoritos, por ejemplo, los hijos que viven con padres que en su infancia los humillaron, que en su infancia los abandonaron, que en su infancia realmente los sobreprotegieron. Okay, son chicos que hoy en día, cuyos padres vienen arrastrando esas heridas, pues son vulnerables a recibir las mismas heridas. O sea, los padres, aunque huyan,
de marcarlos, terminan marcándolos de la misma manera, Sí. ¿entiendes? Entonces, estamos viendo consultas llenas de pacientes con trastorno límite, narcisistas también, muchos, y nos preguntamos de dónde es que vienen. Entonces, el libro viene a ser como una especie de respuesta a ello. Sí, sí, ciertamente, y al final, como dicen, no hay un manual para ser padre. Y siempre, bueno, yo todavía no soy madre, esperamos que algún día hacerlo, pero siempre se ha escuchado que los padres al final educan a los hijos de acuerdo a lo que sus padres lo educaron, y es como usted dice, o sea, los padres vienen arrastrando con heridas, con historias, y se la multiplican a sus hijos. Entonces, ¿cómo tratar como de desaprender eso? ¿Cuáles serían como algunos tips o consejos para esos padres que quisieran no replicar esos mismos quizás hábitos, comportamientos que le inculcaron sus padres, no hacerlo con sus hijos? ¿Cuáles serían esos consejos que usted le daría a ellos? Lo primero es crear conciencia. ¿Por qué digo que es lo primero? Porque hay muchos padres que entienden que ellos están bien, que ellos no... Bueno, mira, yo soy una persona funcional, me dicen, yo soy una persona socialmente positiva, socialmente insertada. El psicólogo en mi casa, es muy común que yo escuche eso. El psicólogo en mi casa es una correa detrás de la puerta, a mí me dieron muchísimos golpes. O la samurái también. Exactamente, la samurái, a mí me dieron muchísimos golpes y yo soy una persona, un hombre o una mujer hecha y derecha. Eso. Entonces, cuando no se crea conciencia, porque, por ejemplo, una familia donde la herida que se le crea a los hijos es la violencia, eso es una de las heridas, tiene como resultado hijos cuya máscara para poder sobrevivir después de esa violencia es la rigidez. Entonces nosotros estamos llenos y somos generaciones de padres muy rígidos, que somos padres que emocionalmente nos convertimos en analfabetos porque la rigidez no nos permite identificar realmente cuándo es importante dar paso a que esa emoción, entonces invalidamos emociones de los hijos, eso no es nada, eso no te preocupes, eso es para crecer, esto no sé qué. Entonces esa rigidez es el resultado de una crianza violenta. Entonces yo quiero darle lo mejor a mi hijo, pero si yo me crié con esa violencia y tengo como resultado la máscara de la rigidez, como describe en el libro, cuando yo le digo, eso no es nada, eso es para crecer, eso no importa, ¿qué yo estoy haciendo con esas emociones? Pero lo estoy convirtiendo en una persona rígida también. Entonces usted no está de acuerdo con las pelas, o usted está de acuerdo con castigos, por ejemplo, no vas a usar el televisor por una semana, claro, o la tablet. Es que son mucho más efectivos. Mira, esa pregunta eso es un gancho. Yo creo que eso es un gancho, bueno, lo que me ha puesto Charina a mí aquí. Yo solo estoy preguntando, estoy preguntando. Ok, vamos a diferenciar, Charina, fíjate. Evidentemente con la violencia, con las pelas como herramienta para educar, yo no estoy de acuerdo. La pela no educa. La pela hace que tú tengas miedo y la probabilidad de que esa conducta se repita por miedo disminuye. Sin embargo, cuando desaparezca el miedo, la conducta se va a volver a repetir, ¿entiendes? Ahora, eso no quita que yo puedo perfectamente comprender que un padre, una madre, en un momento desesperado, en uno de sus hijos, vino la samurái, voló la chancleta o le dio un topetazo, ¿verdad? Eso es... O el cucharón de doctora, porque por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela usaba el cucharón también. Claro. Eso yo entiendo que puede llegar a pasar, y aunque no es lo correcto que pase, que uno pierda el control de sus emociones cuando uno está corrigiendo a los hijos, si pasa, no te hace un mal padre ni te hace una mala madre, para nada, ¿entiendes? Te hace un ser humano. Ahora bien, si pasa de manera muy frecuente, entonces ya estamos frente a un padre o una madre que tiene un problema de control emocional. Okay. Doctora, una pregunta, y disculpe que le interrumpa en ese punto. Claro. La voz de la conciencia aquí le habla. Señor Ángel. Resulta que usted dice no estar de acuerdo con eso, y puedo diferir con usted de eso, porque vemos en generaciones anteriores que se utilizaban estos métodos y eran más respetuosos.
Era Sin más embargo, hoy en día respetuoso. vemos donde la profesión de ser docente te tienen que dar prácticamente hasta un refuerzo en el evitar caer en la tentación de darle un cocotazo a un muchacho de eso. Claro. Porque hoy en día los niños son como que más que traviesos, vemos más una falta de respeto muy marcada, y eso yo creo que es a raíz no lo llamemos violencia, sino el uso de la samurái. El O sea, uso de la samurai. Bien, tú has dicho muchas cosas, vamos tal vez a diferenciar un punto de otro. Lo primero que diferenciamos es que la violencia no estoy de acuerdo que se utilice como estrategia de disciplina, no, ¿ok? Lo segundo, que el control emocional es fundamental para poder disciplinar, pero si en una ocasión algún padre o alguna madre llega a perder el control, es decir, una ocasión significa que no es lo frecuente, eso no implica que sea un mal padre o una mala madre o que esté educando mal. Dígase, hay personas, hay chicos que dicen, yo me acuerdo una vez que mi mamá o que mi papá me dijo, me tiró una chancleta, me dio un tacazo, ¿verdad? Una que otra vez, no lo frecuente. Ahora, en base a lo que tú estás planteando, posiblemente sea algo muy diferente a lo que yo estoy hablando. ¿Qué ocurre? Nosotros no podemos pretender tener los mismos resultados en la crianza de antes y de hoy utilizando las mismas estrategias. Repito, no podemos pretender tener los mismos resultados de crianza antes y hoy Porque son empleando diferentes, las mismas generaciones. estrategias. O sea, antes nosotros no estábamos en la sociedad de la información. Antes no se tenía conocimiento o acceso a todos los conocimientos que se tienen hoy en día, pero sobre todo antes ni siquiera se conocía el concepto de lo que es la inteligencia emocional. Antes una persona era inteligente o era bruto y punto. Okay. Inteligencia emocional es un concepto, la gestión emocional es un concepto que viene a hacernos ver a los padres que necesitamos hacer cambios y ajustes para poder criar, porque no puede ser lo mismo. Entonces, si usted emplea las estrategias de antes a la crianza de ahora, lamentablemente usted no va a criar adecuadamente ni bien, o sea, no va a formar un joven que se pueda, a la edad que esta sociedad dice que supuestamente es adulto, que es a los 18, lo que la sociedad espera que a esos 18 ese chico tenga la suficiente competencia y la suficiente gestión emocional para poder insertarse de manera positiva. Si utilizó las estrategias de antes, no espere que lo va a hacer de manera positiva. Se tienen que adecuar las estrategias. Okay, entonces esas estrategias para adecuarse no abarcan estas golpizas y estas restricciones que en los tiempos de antes sí abarcaban, porque el resultado no va a ser el mismo jamás en la vida. Antes también se usaba esto de colocar a los hijos en blob. Sí, en Ajá, guayos de también. castigo en guayos. También, por ejemplo, de que váyase para la pared. Sí, había muchas situaciones, inclusive no solo de violencia física, también psicológica, de injusticia. O sea, venía un vecino y daba una queja de ese muchacho y automáticamente ya eso significaba una pela para el muchacho sin ni siquiera averiguar, ¿entiendes? Entonces, hoy en día el resultado de eso son padres emocionalmente muy rígidos que invalidan las emociones de sus hijos, pero eso no da resultado en estos tiempos, porque cuando usted va a una empresa y usted, por ejemplo, se le presenta una situación de conflicto que es muy normal en las empresas, encontrar personas que hablan, que dicen de ti, que pueden airarte. Si tú no tienes control de la ira, porque lo que tú aprendiste es que el enojo se resuelve dando golpes, ¿qué va a pasar contigo en esa empresa? ¿Entiendes? Entonces no podemos lamentablemente adecuar la crianza de hoy en día a la crianza, porque es que las necesidades son distintas. Entonces, piense usted en lo que puede pensar un niño de un padre, de una madre que se supone le protege, que es literalmente su héroe y su heroína. ¿Qué puede pensar en el momento que ese padre le está dando golpes o es injusto con él? Este niño es una tristeza, una decepción y una inseguridad terrible que se genera. Y eso es parte, de hecho, de lo que habla el libro. Eso no significa que el niño se vaya a alejar de usted, todo lo contrario. Cada hijo
busca la manera de mantener esa figura de héroe de sus padres de por vida. Busca la manera, no importa lo que el padre o la madre haga. Yo he visto pacientes que se pasan la vida entera, señores, tratando de mantener a ese padre o esa madre como un héroe o como una heroína en su vida, indistintamente de lo malo que ese padre o esa madre haga. Entonces son hijos poco diferenciados, ¿okay? Que no son capaces de diferenciar que un adulto es capaz de tener tanto cualidades como defectos. De acuerdo a estas generaciones que tenemos modernas, y que inclusive tienen varios nombres, los millennials, bueno, la generación Z, porque los baby... Los boomers somos nosotros. Bueno, doctora, yo sí, soy boomer, entonces, oficialmente. De acuerdo a las generaciones actuales, ¿cuál sería el método adecuado para esas generaciones actuales? Con relación a la educación. A la educación en general, a la crianza. Ajá. El método adecuado sería primero basado en instrucciones claras y basado en comunicación asertiva o efectiva, ¿ok? Y ojo con esto, la comunicación efectiva no significa que usted va a ser amigo de su hijo, porque ese mejor amigo, como se quiere vender, un padre, una madre nunca puede ser el mejor amigo de su hijo. ¿Y por qué, doctora? Porque un mejor amigo o un amigo no te va a estar poniendo reglas todo el día. Si tú tienes una amiga que se pone a decirte, mira, tienes que bañarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tú te vas a alejar de esa persona porque tú no quieres una gente que te esté mandando todo el día como amiga. Entonces, el padre o la madre no está llamado a ser mejor amigo, está llamado a tener una muy buena comunicación con sus hijos. Es algo distinto. ¿Por qué? Porque usted debe de ponerle normas a sus hijos y debe de ponerle normas y límites claros. Cuando esos límites no están claros, el muchacho no sabe para dónde coger y el que se confunde, el primero que se confunde es el muchacho. Entonces, el método correcto sería justamente tener normas claras, comunicación efectiva y asertiva y sobre todo fomentar lo que es la gestión emocional adecuada, porque la mayoría de los problemas que los chicos están viviendo y los jóvenes que hoy en día ya se convierten en adultos jóvenes vienen por una mala gestión emocional. No saben manejar la tristeza y automáticamente les viene una tristeza, pues el primer deseo es quitarse la vida. No saben manejar la euforia y automáticamente están alegres, necesitan entrarse a través de la droga en ese estado de euforia o necesitan olvidarse de los problemas porque no tienen resiliencia. Eso es algo también que habla el libro, cómo nosotros podemos desarrollar resiliencia en nuestros hijos, es otro capítulo, porque no tienen la resiliencia, no tienen la capacidad de afrontar las circunstancias que le vengan. Señores, hay niños y niñas que a cortas edades tienen que enfrentar situaciones de guerra, conflictos bélicos, ¿entiendes? Y se adaptan. Entonces, nosotros debemos saber que cuando vemos que este chico o esta chica, ante cualquier circunstancia, lo que piensa es, me quiero quitar la vida, no tenemos una gestión emocional adecuada, no tenemos resiliencia realmente, no tenemos la capacidad de afrontar situaciones, nuestras herramientas de afrontamiento están limitadas y eso se aprende desde el hogar, eso no lo da la escuela. Licenciada, el libro también aborda los tipos de padres, porque hay padres apoyadores, autoritarios. Los estilos de crianza. Exactamente. Realmente se mencionan, pero más se enfoca con respecto a los padres es en la parte de las heridas que arrastran los padres y que las reflejan en sus hijos y cómo sanar esas heridas, es una parte, cómo desarrollar en los hijos esta parte de la resiliencia, pero sobre todo también en los padres se enfocan mucho en cómo tratar de mantener y de conservar, de ser respetuoso en la manera en que su hijo lo percibe y lo ve, que es como un héroe. Y eso no significa que sea perfecto, eso significa que le muestre que realmente usted le da valor a lo que usted significa para su hijo. O sea, hay padres que dentro de la casa mantienen un distanciamiento emocional increíble. Yo en estos días, por ejemplo, tenía un paciente que me decía,
que él no sentía, cuando yo le pregunté, pero ¿cuál es la conexión que tú tienes? O sea, ¿qué te conecta? Porque no se comunica con su familia, tiene situaciones de depresión. Me dice, pero es que no hay nada que me conecte con ninguno de mis padres. O sea, pero un deporte, tal vez, cuando tú entraste en la etapa adulta de tal vez ir a actividades, de poder tomarte un trago, algo, nada, nada. O sea, pero ¿cómo es posible que tú vivas dentro de una casa con unos hijos y tú no desarrolles una relación o un vínculo con cada uno de tus con hijos ninguno de ellos. que es distinto? O sea, no puede ser. Bueno, no puede bueno, ser. quizás por eso mismo, porque tuvo traumas Claro. de la infancia. Entonces, necesariamente debemos ver a nuestros padres como héroes. Lo que pasa es que no es necesario, es que es natural. Se ve de manera natural, dígase. Nagy fue un autor que habló bastante sobre eso, se llaman lealtades invisibles. Y él sustentó la mayoría de sus teorías en la realidad de los hijos que cuando son adoptados, al final terminan buscando siempre a sus padres biológicos, ¿ok? Y ayudándolos muchas veces. Entonces, eso es algo que viene de manera natural, o sea, contigo viene de manera natural el tú ver a tu figura de apego, porque tú me preguntas a los padres, y eso es algo que al inicio del libro se describe. Pero muchas veces hay personas que ve como figura de apego, sería el término correcto, no a una madre, sino a una tía, sino a una abuela. O a una pareja también. Bueno, la pareja es distinto, porque ya cuando tú llegas a la vida adulta, a la vida de tener pareja, obviamente ya tú tienes una identidad formada, ¿entiendes? Entonces, la figura de apego, la figura con la que tú estableces el vínculo primario se llama, esa teoría de los vínculos también es sumamente interesante, la de Bowlby. Es básicamente como el ser humano nace muy desvalido, tal vez de los seres vivos el que más desvalido nace, ¿ok? Esa figura que te brinda esa seguridad porque te da apoyo, porque te cuida, con esa figura tú desarrollas un vínculo y se crea un apego, que teóricamente el apego adecuado debería ser el apego seguro, el que te ofrece seguridad, ¿ok? Entonces, las figuras primarias con las que el ser humano desarrolla ese apego, teóricamente con los padres, ¿ok? Pero la realidad es que muchos padres descargan el cuidado de sus hijos desde los primeros meses en cuidadoras, ¿ok? En niñeras o en familiares cercanos. Entonces, se convierte en héroe o se convierte en heroína esa figura con la cual tú desarrollaste ese apego. ¿Entiendes? Entonces eso es algo completamente natural que se va a dar como un proceso que si tú bebes agua, tienes que ir al baño a orinar. Asimismo, quien te da seguridad, con esa persona desarrollas apego. Igual yo entiendo que los apegos en excesos son dañinos. En este caso, porque, por ejemplo, conozco ciertos casos de personas ya que son adultas, tienen hijos y todavía viven con su mamá. Entonces, no han podido quizás dejar ese nido. Entonces, ¿qué usted opina sobre eso? Lo que pasa es que hay varios tipos de apego. Hay un apego seguro, que es el que se da en esta primera infancia, pero que en la medida en que ya tú vas adquiriendo capacidades para ser autónoma, esta persona te va permitiendo y te va fomentando, simplemente te va acompañando, ¿ok? Pero hay algo que se llama apego inseguro, hay otro que se llama apego ansioso, apego desorganizado y apego evitativo, ¿entiendes? Cuando nosotros vemos una hija que no se puede despegar de sus padres todavía en la vida adulta. Que tiene 50, por ejemplo, 50 años, 40 años y todavía está en su casa. Posiblemente estemos hablando o de un apego ansioso o de un apego desorganizado. Es decir, que el apego es un proceso natural, pero no necesariamente indica que siempre se va a dar de forma correcta, ¿ok? La forma en que los adultos manejen lo que le provee a los hijos seguridad, ¿ok? Y en la medida en que vayan respetando las necesidades de cada etapa y su autonomía, es que se puede determinar el tipo de apego. Pero ya cuando se llega a esta vida adulta, como tú dices, que hay personas que son muy apegadas a lo que es su pareja, o sea, ya tiene esta persona una identidad formada y ya estamos hablando entonces de algún tipo de desorden dentro de lo que es el apego. Cuando nosotros vemos personas que son capaces de amar y recibir amor
sin temor a que esa persona se vaya, ok, sin temor a que si se va voy a perderme yo, sin perder su propio yo dentro de esa persona, perder su identidad. O sea, hay personas que se entran en una relación y actúan como su pareja le dice que actúan y se viste. O sea, cuando tú ves una persona que es capaz de hacer eso, dependiente de la relación. Es decir, más que independiente o dependiente, una persona que se siente segura de sí misma, es decir, que no se pierde en la relación. Entonces, estamos hablando de una persona que en su primera infancia desarrolló un apego seguro. Okay, el concepto de apego seguro, inseguro, evitativo, ansioso, desorganizado viene de la primera infancia, o sea, desde el nacimiento, el neonato, hasta cuando culmina la primera infancia. Ya a partir de ahí vienen una serie de trastornos en el apego que se reflejan en la vida adulta cuando la persona ya ha formado su identidad. O sea, que teóricamente, para uno poder resolver cualquier situación de apego que se haya dado, si no fue un apego seguro, uno tiene la infancia tardía y la adolescencia. Ya después de que se forma la identidad, ahí es que esos problemas de apego vienen realmente a permear negativamente los problemas, porque un apego seguro, un apego sano, eso es casi la base de la felicidad en lo que es una relación, definitivamente. Sí, hablábamos fuera antes de iniciar formalmente, que por ejemplo muchos padres hacen de todo por sus hijos, incluso hasta la vida, si es necesario, la darían, y muchas veces se olvidan de ellos mismos. Y quizás no le demuestran situaciones que están enfrentando sus padres a esos hijos, y ellos simplemente quizás la guardan o sea, no la canalizan en ese sentido. Entonces, ¿qué usted le aconsejaría a esos padres? Bueno, realmente lo primero que le diría que eso no es sano. Definitivamente yo tengo un principio que o sea, todo padre y toda madre quiere que sus hijos sean felices. Para usted tener hijos felices, usted tiene que ser feliz. O sea, no hay manera de que sus hijos sean felices si usted como padre, como madre no es feliz. ¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que procurar como padres nuestro bienestar y nuestra salud física y emocional para nosotros poder permear eso en nuestros hijos. O sea, no existe mayor culpa que se genere en un hijo cuando ve que su padre y su madre, los sacrificios que hace implican que atenten contra su propia integridad, ¿entiendes? Es decir, que yo pierda mi salud, literalmente trabajando en jornadas que ni siquiera me permiten descansar para yo darte a ti que tú quieres, qué sé yo, un celular, un iPhone. Sí, un ¿verdad? iPhone. Un iPhone. El 17, por es ahí el último. último. Van. Es el último. Dígame por dónde que van. 16. ¿Entiendes? Entonces, al final de cuentas, se crea una especie de culpa, o en su defecto un engreimiento, pero cuando viene la culpa, señores, la culpa y la depresión son primo hermanos, ¿entiendes? O sea, tenemos adultos cargados de depresión, adultos incapaces de tener una diferenciación, de tener una autonomía, ¿entiendes? Y no porque ella todo eso lo pasó por mí y van arrastrando esa culpa, eso no debe de ser, ¿entiendes? No debe de ser. Nosotros como padres somos herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestros hijos. Los hijos son una bendición hermosísima. Uno ver cómo ellos van creciendo, cómo se van desarrollando y cómo uno provee las herramientas para eso, eso es grandioso. Es un proyecto. Claro, ¿no? Y es grandioso, pero implica responsabilidades realmente que nosotros tenemos que tener conciencia que no todo el mundo está preparado para llevar, porque hay personas o que se apegan demasiado a los hijos o que como si fueran míos, al final ese muchacho se va a insertar en una sociedad o sencillamente lo deja a que la sociedad sea que los críe, ¿entiende? Como decía en el texto de Sinaí, la sociedad de los hijos huérfanos. Entonces no estamos en nada. Nosotros somos herramientas para nuestros hijos, literalmente somos herramientas de apoyo y después de acompañamiento para nuestros hijos. ¿Usted piensa que hay personas que nacieron para ser padres y otros no? Bueno, yo pienso que si nos vamos a la teoría biológica, todo ser humano pues nace biológicamente para reproducirse, ¿verdad? O sea, eso es parte de lo que son los ciclos biológicos del ser humano. Pero yo sí pienso que hay personas que emocionalmente desarrollan habilidades que le facilitan
esa paternidad y esa maternidad, y hay personas que no. Por ejemplo, la tendencia que yo estoy viendo en los jóvenes hoy en día es que prefieren no tener hijos. Y eso es algo común ya. Y eso es algo que hay que respetar. Ciertamente. O sea, hay muchos jóvenes que se sientan en la consulta y que me dicen, mira, yo no quiero tener hijos, o sea, yo no quiero dedicar mi vida y mis herramientas económicas para dársela a un muchacho. O sea, no, yo quiero vivir yo quiero disfrutar yo. Entonces tiene la contraparte que dice, no, pero que eso es egoísmo, eso no está bien, eso no me... Eso iba a preguntar. Que es uno, que es una obligación como tal. Miren, biológicamente el ser humano, como les digo, biológicamente, una de las etapas que tiene su etapa reproductiva. O sea, el ser humano está llamado a reproducirse, biológicamente hablando. Pero no. Con conciencia. Con conciencia, señor. O sea, dejen de estar, lo voy a decir claramente, creyendo a ciegas en el amor y entendiendo que por amor solamente usted va a criar un muchacho. El amor es fundamental para criar un muchacho. No, el amor es fundamental. Pero ese chico también va a tener necesidades que usted no puede pretender, hablándole claro, que es el gobierno que se la supla todo el tiempo. Pero ¿qué es esto? También hay doctora o licenciada. Licenciada. Que hay mujeres que le tienen un hijo a un hombre para amarrarlo también. Ya eso no... Bueno, eso ya no se estila. Esa teoría está descartada. La verdad es que ya esa teoría se descartó. Ya se sabe si muchas mujeres... Ya es mentira. Ya no se amarra a un hombre con un hijo. Ya no se amarra. Ya no se amarra. Definitivamente. Las que pensaban que era efectivo eso, ya ustedes saben que no. Descartado, chicas, descartado. Pero definitivamente sí. O sea, más allá del amor y de que usted sea una persona con mucho amor para dar y con mucho deseo de tener hijos, recuerde que usted tiene una responsabilidad con sus hijos, y al final, dentro de esa misma reproducción humana, la responsabilidad es que ese hijo se inserte en una sociedad de manera positiva, ¿okay? Y si nosotros llegamos a ver personas que definitivamente no quieren, llámele egoísmo, llámele miedo, llámele, ¿qué otra cosa más he visto que le pueden llamar? Antinatural, porque realmente es algo antinatural. Ante todo, respete hasta que esa persona reflexione, tal vez no tendrá tiempo pero que reflexione, que pueda asumir las responsabilidades aparte de lo afectivo que implica el tener un hijo. Exactamente. ¿Okay? O sea, no obliguen a las personas, porque el ser humano está llamado a reproducirse, tú tienes que vivir la experiencia de ser madre. O sea, no obliguen a las personas a cumplir con ese ciclo natural si emocionalmente, definitivamente la persona no se siente preparada para eso. Sí. No, o sea, esas críticas tan duras que se le emiten a las personas que no quieren reproducirse es doloroso. O por ejemplo, casarse. Ambas partes, tener un hijo o casarse es una gran responsabilidad. O sea, es un proyecto para toda la vida. Tener un hijo es hasta el final. Claro, entonces, yo creo que hay que pensarlo muy bien en ese sentido. Me gustaría saber su valoración con relación a las compensaciones. Por ejemplo, si tú sacas 90 en las calificaciones, yo te voy a comprar una laptop, esos ciertos premios, si se podría decir, o compensaciones, no sé cómo usted... refuerzos o incentivos. ¿Qué usted opina sobre eso? Porque al final... esa es quizá una de las obligaciones del hijo. Claro, ¿no? Claro. Por las obligaciones no se refuerza, realmente se refuerza es por la milla extra. Okay, las obligaciones son obligaciones. Y estos chicos tienen el deber de cumplir con sus obligaciones. Por eso, cuando me preguntaste sobre cuál es la manera correcta de criar, les dije que lo primero siempre va a ser poder establecer normas claras y normas también que sean sanas, reglas sanas. Okay, entonces una regla sana es que tú cumplas con tu deber. Y otra regla sana es que lo hagas bien, okay. Es decir, no es de que hacer la cosa por hacerla, es hacer tus actividades, tus deberes, tanto en la casa como fuera de la casa, y hacerlo bien.
Ahora, hay chicos que dan la milla extra, ¿ok? Hay chicos que, aparte de hacerlo bien, pasan a lo que es la excelencia de manera voluntaria. Entonces, eso se refuerza, ¿ok? También el ambiente del hogar debe de ser un ambiente positivo. Es decir, en vez de enfocarse en lo que los hijos fallan, porque es normal que fallen, uno tiene que enfocarse en lo que hacen bien. O sea, yo estoy feliz de tener un hijo que sea tan responsable con sus actividades, te felicito, mi amor. O sea, son cosas que uno tiene que mantenerla en un ambiente del hogar porque uno se olvida de las cosas buenas que los hijos hacen, ¿ok? Pero refuerza mucho el que tú llegas, por ejemplo, y todavía no se ha bañado, ¿ves? Pero en la parte de los reforzadores, para reforzar, eso tiene sus principios, sus criterios, y es bueno orientarse en ese sentido. O sea, si uno pasa a reforzar lo que es un deber, usted está criando para que estos chicos no cumplan con sus deberes si no tienen un reforzador, ¿entiende? Entonces luego tenemos adolescentes que dicen, yo no quiero estudiar y abandonan la escuela porque a mí no me pagan por estudiar, ¿entiendes? Pero ven acá. Y hemos escuchado esa frase. Claro, pero la paga de tus estudios no es ahora. La paga de tus estudios es capacitarte, eso es como una inversión a largo plazo para tú después conseguir un buen trabajo. O sea, no, hay muchas personas que no estudian y consiguen trabajo, sí, pero no es lo mismo el trabajo que consigue una persona que esté formada al trabajo que consigue una persona que no esté formada, ¿entiendes? Aunque sea a nivel técnico, una formación te permite conseguir mejores empleos. Entonces, tú lo ves que quieren los tenis caros, los dispositivos caros, los vehículos caros, que tienen otros, ¿entiendes? Pero sin hacer el sacrificio que implica, por ejemplo, el estudiar, el prepararse para un buen empleo. También vemos niños responsables al extremo, tanto así que ni tienen tiempo de jugar, de compartir con los niños. Eso tampoco es sano. Miren, a los chicos siempre, porque se crea como muchas veces entre los padres una competencia de quién lo haga mejor. Y yo como psicóloga les digo que cuando usted lleva a su hijo a que sea el mejor, ok, porque eso se evidencia inclusive, no, ¿por qué no pusieron al mío adelante, que el mío es el que va adelante? Usted no está dándole herramientas para ser resiliente y para enfrentar cualquier situación de fracaso, y eso es un riesgo. Lo que hay que fomentarle a los hijos es que se esfuercen en hacer las cosas bien y los resultados vendrán solos, ¿ok? Nunca se enfoquen y nunca póngale como meta, tú tienes que ser el mejor. Póngale como meta, trata de esforzarte y hacer lo que a ti te toca de manera excelente. Ok, fíjense la diferencia. La meta no es tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser mejor que fulanita, tú tienes que ser mejor porque yo lo estoy haciendo todo por ti y no, tú no tienes por qué ser segundo ni tienes por qué ser tercero, tú tienes que ser el mejor. Esa no puede ser la meta. La meta es tú tienes que hacer las cosas de manera excelente, tienes que esforzarte por hacerlo bien, ok. Hay muchos chicos, por ejemplo, en el tema del aprendizaje, que su milla extra da como resultado un 80, porque son chicos que posiblemente tengan necesidades especiales, que aprendan de manera distinta. Entonces, porque dando su milla extra obtuvo un 80, entonces eso no es bueno, eso no es así, ¿entiendes? O sea, estos chicos, cuando nosotros le establecemos las normas claras, que de ahí parte todo, tenemos que tenerle su tiempo de juego. Eso es sano y es necesario. Eso de que jugar, eso es pérdida de tiempo, eso no es así. Hasta la Organización Mundial de la Salud define lo que es el tiempo de ocio como un tiempo necesario en la formación, en la salud mental de nuestros niños y adolescentes, ¿entiendes? Entonces, una norma, una estructura de un niño debe de incluir no solamente estudios, no solamente tareas en el hogar, también debe de incluir su tiempo de ocio, su tiempo libre, que haga lo que quiera. Ciertamente. Yo vi un video en las redes sociales, una competencia, no sé en qué país fue, pero una mujer estaba ganando casi, o sea, estaba llegando casi a la recta final y se acercó sus dos hijas y su esposo, y una de sus hijas se metió en el medio de
de la pista y la madre siguió. Entonces, y llegó a la meta. Y vi en las redes sociales comentarios de gente diciendo que ella lo hizo bien porque ella tenía una meta y debía lograrla. Quizás otras personas dijeron que el esposo fue un egoísta, que llevó a sus hijas ahí para, de cierta forma, distraerla. O quizás que ella debió pararse y coger a sus hijas, porque sus hijas se acercaron a ella. Entonces, realmente ella hizo lo correcto. Seguir su propósito. Yo pienso que sí, es que cada cosa no es por el propósito, porque es que una de las cosas que yo veo que se difunde mucho es como el mensaje distorsionado. El enfoque no es que el propósito era la meta, es que cada cosa tiene su momento, señores. El momento de usted ir a abrazar a su mamá no es el momento en que ella está corriendo llegando a una meta, de por Dios. Las niñas se acercaron a la pista y ella siguió la mamá. Pero yo te pregunto, el espacio de donde las chicas deben de estar para recibir cariño es en una pista. Entonces nosotros tenemos que partir de las normas, señores, y tenemos que evitar distorsionar los mensajes. Cada cosa tiene su momento. ¿Entiendes? O sea, si usted está trabajando, por ejemplo, y usted necesita llevar a su niño al trabajo porque está enfermito, porque no tiene que se lo cuide, usted pide un permiso para eso, para llevar a su hijo, porque el momento o el espacio para usted darle cariño a su hijo no es el momento en que usted está trabajando. Entonces, eso es algo que nosotros como padres y madres debemos entender. Nosotros quisiéramos estarle dando todo el tiempo cariño y debe de ser así a nuestros hijos, pero también se debe de entender y los hijos deben de entender que cada cosa tiene su momento. En ese momento su madre estaba enfocada en otra cosa. ¿Ok? Pero eso no quiere dejar dicho, por ejemplo, que el espacio de la casa, que sí es un espacio, el hogar, o si estamos compartiendo un ambiente de un parque, que si es un espacio de dar cariño, yo no voy a estar pegada de un celular porque entonces yo estoy desaprovechando un tiempo precioso para darle cariño a mis hijos. Pero ese correr en ese momento era el trabajo de la madre y lo correcto es que la madre termine su trabajo para entonces después ir al espacio de la casa o del parque donde sea a estar con los hijos. Cada cosa tiene su momento. Pero ¿usted entiende que el padre hizo eso fue a propósito? Yo no creo. Para desviarla No ella. Creo, porque señora, tampoco se puede ser tan mal pensado. Bueno, por Dios, no creo. Doctora, al contrario, tal vez el esposo lo que quería, lo veía como una manera de darle ánimo. ¿Quién sabe? Porque tal vez también. El esposo no es... Claro, también. Entiendo, porque es lo que te digo, el escenario, inclusive, que esos niños pasaran esa pista es hasta un peligro para esos niños, ¿se entiende? O sea, es un asunto muchas veces de ignorancia, porque ningún padre va a querer, entiendo yo, que sus hijos le di que por egoísmo de la madre que a sus hijos le pase nada. Explico un poco la toxicidad de las redes y es que resulta de que esos comentarios son malintencionados porque el padre simplemente llevó a los niños quizás como motor de apoyo para la madre. Así es. Que quizás se mezclar en la pista, bueno, eso ya es un descuido. Lamentablemente, si son 2, 3 o 4, a veces, y ustedes saben que nosotros los hombres a veces necesitamos nuestra ayudita. Entonces, son cositas. Sí, no creo que el padre haya tenido mala intención, señores, pero definitivamente tampoco creo que la madre haya actuado mal. Eso es lo mismo que usted estar en el baño, evacuando, y los hijos van y se le entran al baño. Mami esto, mami aquello. No, señor, permiso. Cuando yo termine, lo hablamos, ¿entiende? No, y que aparte de que se le pueden pegar microbios en el manejo de manos y esas cosas, señores, que no es correcto. Y que los hijos estén viendo a los padres desnudos. O cuando papá y mamá están procreando al hermanito. Dios mío. Cada cosa tiene su momento. No vamos a confundir las cosas, señores. Hay que llamar al pan y al vino vino. Ciertamente. Licenciada, ya para finalizar con este episodio, la teoría de los héroes caídos, donde las personas pueden encontrar este libro y todo el mundo puede leerlo, tanto hijos como padres, psicólogos también. Psicólogos, sí, es así. Padres, psicólogos, chicos, bueno, hay muchos chicos que les gusta la lectura relacionada a la paternidad, pero es más orientado a los padres y también a los psicólogos, consejeros, enfermeras, pastores, personas que quieran instruirse en el tema de crianza y de paternidad y maternidad responsables. ¿Y dónde está la venta? Se puede conseguir conseguir en IMAFA, en la librería de IMAFA. Ellos tienen ahí su área de ventas, y en Amazon, por supuesto. Pueden entrar a Amazon y conseguirlo allí. Exacto, en las redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales, licenciada?
Es justamente Yohaida Baret, psicóloga. Mi red social principal es Instagram. Y allí mismo le aparece el teléfono. Me pueden escribir, pero yo les sugiero que vayan a IMAFA, porque a veces con el tema de la cita, los pacientes, uno puede llegar a tardar en dar respuesta con el tema del libro, pero si lo quieren en físico, pueden ir a IMAFA o pueden pedirlo por Amazon, tanto en físico como también descargarlo. ¿Algunas recomendaciones para esas personas que sueñan con ser padres y que no se conviertan en héroes caídos? Básicamente, claro que sí, claro que sí. Básicamente que recuerde que usted es una persona muy importante para sus hijos y que la manera de usted hacerse sentir en la vida de ellos no es con violencia, tampoco es solamente dando el dinero, que en una época eso era lo que hacía que una familia, un padre, una madre, sobre todo un padre sea bueno, el dar el dinero, eso es importante, pero eso no es lo que forma un héroe. La parte emocional es importantísima en la formación de los hijos. Entonces, antes de usted tomar cualquier decisión en su vida, hacer cualquier cosa, inclusive antes de usted decir y expresarse con su pareja frente a los hijos o directamente con los hijos en la adolescencia, por ejemplo, que es una etapa donde los hijos muchas veces confrontan a los padres, recuerde que indistintamente de que ese hijo lo confronte, indistintamente de que ese hijo le diga de todo, en un momento dado lo enfrente, lo que considere en su tal vez inmadurez, que es correcto, recuerde que para ese hijo usted es un héroe, ¿ok? Y tiene que mantener literalmente la altura, la diferencia, el cuidado, el proteger esa imagen con sus hijos. Todavía, porque hay un capítulo dedicado a eso, todavía si la familia llega a separarse, porque es una realidad que vivimos, sí. Hay familias que definitivamente terminan en divorcio, pero usted sigue siendo el héroe de ese hijo, ¿ok? Usted no puede divorciarse y desaparecerse como si nada, porque para ese hijo usted sigue siendo importante, aunque la familia haya pasado por un divorcio o por una separación. Entonces, vamos a asumir, señores, los roles que nos corresponden. ¿De acuerdo? Vamos a asumir los roles que verdaderamente nos corresponden si nosotros queremos sanear la sociedad. Bien. No, gracias, licenciada, por compartir sus valoraciones con nosotros y este interesante libro que me gustaría leerlo también. Claro, con gusto. A ver qué tal. Gracias, licenciada Yohaida Baret. Un placer, por compartir chicos. con nosotros y nos vemos en otro episodio más del Micro Picante.